Hola, muchísimo gusto. Tengan una excelente y maravillosa tarde. Nos encontramos aquí en un bonito y hermoso restaurante y bueno, queríamos cambiar de aires y también sobre todo veníamos platicando unos temas particularmente interesantes que están en relación al crecimiento hacia el éxito y sobre todo en relación también a nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y bueno, estamos aquí también con nuestra gran directora de la certificadora Michelin 31, Vianey Vivanco. Hola, yo soy Vianey Vivanco y estoy aquí también con Soar en este hermoso proyecto Co-Creadoras, este podcast de platiquita, uno a uno, relajado, donde ustedes van a poder pues opinar también y compartir sus experiencias que nosotros les platicamos desde nuestro punto de vista particular y personal. Y de experiencias también. Claro, no son hechos reales, no es solo una opinión como hay tantas, ¿sale? Entonces, sí, claro, para que ustedes solitos también tengan ese criterio de pensar y desarrollar su propio criterio en cuanto a estos temas que platicamos en base a la experiencia u opiniones personales. Sí, claro que sí. Bueno, el tema en particular es algo en el que venía ahora sí que reflexionando, ¿no? Acerca de no hay que tomarnos propios los procesos ajenos, o sea, no tienes que tú ir a cargarle la responsabilidad de alguien que no es tuya, o sea, tú tienes un propio proceso y todo, y esto esto es para tomar conciencia, ¿no? Acerca de que, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer negocio, yo basaba lo que es mi inteligencia emocional con el negocio, pues técnicamente de ingresos, por así decirlo, y entonces cuando yo cobraba, mis chicas me decían, no, es que tengo unos problemillas y quién sabe qué, y así. Entonces yo analizaba, yo decía, ay no, como yo me voy a ver muy mala por no apoyarlas y no tener ese punto de bondad a su favor. Entonces yo me creía mala cuando yo no las apoyaba y me creía buena cuando yo creía que las apoyaba, porque realmente muchas veces que ellas me daban eran excusas para no pagar. ¿Y esto en qué se los doy? Bueno, no en el sentido solamente en negocios, porque eso también se aplica a vida, cuando se toma uno la responsabilidad o la energía ajena que no te pertenece. ¿Tú qué opinas? ¿Te acuerdas que a finales del año pasado yo te dejé Gracias. Yo te dejé un mensaje que decía, no seas buena? Sí. Y es que nos da miedo ser la villana, nos da miedo ser la mala, nos da miedo ser la niña mala, porque crecimos con pórtate bien, Sé niño bueno. sé niña buena o sé niño bueno, y entonces eso nos va convirtiendo en que todo el tiempo queremos ser buenas personas, pero no importa que pasen encima de nosotros, entonces de repente nos cuesta trabajo poner límites o ser claros, porque decimos, híjoles, es que y si no quiero mal. ser mala onda. Ajá. Entonces nos preocupamos demasiado por los demás y yo creo que es bueno preocuparse por los demás y servir y etcétera, pero por ejemplo en Cábala, que estudio, habla de las sefirot, que son como vasijas que tienen que estar equilibradas. Entonces por un lado tenemos la bondad y por otro lado tenemos la fuerza y el rigor. Gracias. Sí, gracias. Muchas Entonces gracias. nos ponen de ejemplo de que si por ejemplo una mamá a un niño es todo amor, lo puede echar a perder porque ese niño no va a tener límites. Pero si es puro rigor, también lo puede echar a perder porque se rompe la vasija. Entonces tiene que ser un equilibrio entre la disciplina, el amor, la armonía, los límites, la educación. Y creo que eso es lo que yo he descubierto, ¿no? Entonces yo le digo a Soar, no seas buena. No por querer quedar bien en un entorno o encajar, tú te vas a portar por encima de tus límites y no tengas miedo de decir no quiero, O no aparentar puedo, hasta incluso. no tengo o no está bien por querer encajar en un círculo, en una sociedad, etcétera. Y en base a esto, precisamente lo que comentabas, que a veces somos demasiado empáticas, Sí, y entonces claro. esto ya permea no solamente tus relaciones personales con tu familia, sino también en los negocios, porque dices, ya conoces de más a la persona, ya hay confianza, ya hay amistad, y de repente se confunde esa pequeña línea y entonces ya la gente no te ve como que te está adquiriendo un producto o un servicio o viceversa, sino que es tu obligación darles más barato o regalarles porque tú eres buena persona, porque Sí, tú claro. vas a entender ese problema que ella tiene.
¿no? Sí, por supuesto, y es que no hay nada como este concepto de decir, Gracias. bueno, es que tengo que ser bueno para pertenecer o como dices, ¿no? Para encajar. Y ahí es donde entramos, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque pues hay que saber que hay compañías que suman a nuestra vida o nos están echando a perder. Supongamos que yo le doy al agua, al agua. Es que nos está trayendo las agua. bebidas. Supongamos que yo le doy a la planta mucha agua, la voy a ahogar y la voy a terminar matando. Si nosotros, ¿A la por planta? ejemplo, a la planta, entonces esa es una analogía que he estado pensando desde la mañana, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos dar y la persona es una bonita planta y recibe, pero realmente lo que estás matando es el sentimiento hacia ti y lo que estás haciendo es que empieza a abusar de ti. Y entonces ya por eso no va a ser una planta bonita, ahora va a ser una planta mala que si ahora no le das agua, ¿qué crees? Y Te ser va a ir claros, yo una vez un tío abuelo nos platicó a mi esposo y a mí, estábamos así normal platicando y nos decía que una vez él llevó un pastel a su casa, pasó y vendían panques y llevó un panque a su casa. Y no le tocaba, nadie le dijo que lo llevara, pero él lo vio y dijo, lo voy a llevar. Y lo llevó. Y luego la siguiente noche se volvió a poner la camioneta que los vendía y compró otro, de otro sabor. Y luego la tercera vez, pues no se puso el camión y pues no lo compró. Entonces le dijeron, ¿y el pastel? Ya tenían puesto el café o lo que se lo iban a comer. Dice, pues no se puso la camioneta. Sí. Pues ¿cómo? Ya te estábamos esperando. Ay, como no. Algo que fue una intención buena en un principio, exacto. Porque le nació, porque pasó la camioneta, porque vio algo novedoso, porque vio que les gustó y lo compró, se vuelve una obligación. Exacto. Entonces, por ejemplo, en lo personal, cuando a mí me toca hacer algo porque me nace, soy muy espléndida y soy muy generosa y muy dadivosa, pero cuando sí me toca hacerlo porque perdí una apuesta, porque tengo que hacerlo, porque me toca, porque la gente ya lo espera y porque pues es muy desgastante para mí y sí lo hago, pero la verdad es que a veces no lo haces tan de buenas y entonces es algo que te empieza a dar como mucho de que no te sientes a gusto y luego si lo quieres dejar de hacer dices, hijo, les van a decir que soy bien mala onda y que ahora yo soy la que no y quién sabe. Y no solamente lo piensas, la verdad es que sí me lo han dicho, ¿no? Sí, oye, también. qué gacha, qué mala onda porque puedes y no me ayudas o no haces esto, no haces aquello. Entonces, no te tienes que sentir culpable, ¿sabes? Pero es fácil decir, no te sientas culpable, pero claro, creciste con eso. Creciste con que si no lo haces eres una mala persona. Ahí hay que aprender a ayudar. Entonces, sí. Exacto. Ahí hay que aprender a filtrar. Yo creo que es la clave, filtrar. Uno, como dices tú y bien lo dijiste, son hábitos de hace mucho tiempo y pues es algo que ya lo traes, entonces quitarlo es como dejarte un hueco, pero es que es un hueco que después va a sanar porque eso no te pertenece, hasta incluso diría uno por ahí, no va con mi outfit, no, o sea, tengo que quitarlo porque no es algo, y es que hay que subir y elevar nuestro nivel de conciencia, sí pasan estas cosas, pero hay que tomarlo con hasta incluso cierta perspectiva diferente, con más madurez hasta incluso con otra frecuencia, es que tú lo vas a dejar de hacer porque eso ya no te está ayudando, te está drenando tu energía, te está quitando tu paz mental, no te está permitiendo que tu proceso tanto espiritual o desarrollo personal o hasta incluso en tus negocios estén funcionando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a caerte, todo lo que has construido se va a derribar, todo por seguir encajando, por seguir haciendo lo que otras personas buscan o esperan que sigas haciendo. Y es ahí donde viene la parte difícil, que es cuando marcas el límite, la palabra decir no, cuando tú dices no, y es que eso muchos una palabra tan chiquita pero tan complicada. Sí, y es que hay muchas personas empiezan a sentir porque ya esperan eso de ti y te tienen seguridad, eres su comodín. Es que con ello le pido, me lo da, o ella me soluciona y eres su comodín. Entonces cuando tú dices no, a ellos les entra el pánico escénico de decir, y mi comodín, y lo que era seguro para mí, y mi seguridad, tú eras su comodidad, tú eras su dependencia de ellos. No los estás enseñando a ser responsable, los estás enseñando a ser dependiente de tus acciones y de lo que tú les aportabas a ellos. Y es ahí donde entra que sí tienes que ser consciente de si quieres crecer y quieres tener un negocio estable y un negocio bien construido, tienes que establecer estos límites que te permitan tener esta mentalidad y esta frecuencia para tener una estabilidad, porque un negocio
no se funda por emociones, se funda por valores que sí importan, por supuesto, y que sobre todo hay una mente estructurada y firme en ese concepto. Sí, está pasando mil cosas, todos tenemos problemas y todos no vamos a agarrar de excusa un problema por no hallarle una solución que la tiene y no es lo que estás pasando. Una vez cuando recién me casé, alguien me dijo, te voy a dar un consejo para tu matrimonio que te va a ayudar mucho. Me decía, tú a tu esposo plánchale, lávale, haz la comida, que sea dependiente de ti, que se convierta en una necesidad vivir y estar contigo para que cuando él vire a alguien más, diga, no, porque voy a perderme de mucho con esta mujer que tengo. Obvio no hice nada de ese consejo, ¿no? Porque para mí me parecía algo como muy absurdo, porque es como una maldad, querer acostumbrar a una persona que dependa de ti para que no te deje, como si no fuera suficiente que se casó contigo por ser tú, por ser quien eres, por tu esencia, por tu forma, por tu carácter. Obviamente, cuando te casas, pues asumes ciertos roles de acuerdo al acuerdo de la pareja o por amor. A mí me encanta hacer todo por amor, ¿no? Si voy a cocinar algo, pues porque me nace, porque los amo, porque quiero a mi familia. Si voy a hacer una limpieza de mi casa, lo que sea es por amor y porque es también un poco lógico, ¿no? Pues vivimos ahí, no tanto como con este doble sentido o esta intención de quiero que dependan de mí. Y hay un concepto, vamos a analizarlo juntos también con ustedes, del tema de cuando alguien está casado con un narcisista, es que te acostumbra a vivir de él o de ella para que no puedas dejarlo, ya sea emocional, ya sea dependiente emocional, económico, o que tú te sientas muy inseguro cuando no estás con la persona. Y eso tiene mucho que ver con que muchas veces pensamos, voy a ayudar para que cuando yo necesite me va a ayudar. Y esa es una gran mentira, porque todos pensamos de diferente manera. Y yo me he topado con pared así, increíble, de personas que me ha tocado apoyarlas, ayudarles, serles leal, estar ahí a las horas de la madrugada, en cualquier hora del tiempo, y que cuando ha tocado al revés, a mí no me han dado ese mismo apoyo. Y esto yo digo, ¿por qué yo sí y ellos no? O ellas no, claro, porque no todos son como tú eres. Sí. Entonces hay una frase que dice, cuando tú eres generoso tienes que estar preparado para la ingratitud, porque Sí, claro. si tú das porque tú eres generoso está bien, pero no des porque esperas que la otra persona va a ser igual contigo, porque de verdad sí te vas a topar con pared. Sí, Estaría claro. padrísimo tener relaciones recíprocas. Yo tengo relaciones recíprocas, obviamente, con mi esposo, por ejemplo, con mi hija también, con algunos familiares, pero no es algo que es una regla no escrita que No. muchos como que no se la saben. Es que es una Y no- esencia, y no ¿sabes? lo hacen. Entonces, Es algo que tú das se lo aprende, que eres sí. y vas a recibir, pero no exactamente de esa persona que tú lo piensas. Claro, no, y es que aquí entra otro punto importante y es el no valorizar el esfuerzo ajeno. O sea, por ejemplo, yo de alguna u otra forma vi crecer a mis padres en su crecimiento y en todo esto, y entonces digo, yo valoro el esfuerzo que ellos han hecho hasta ahorita, y el simple hecho de que digo, bueno, yo como hija, yo sé que no me corresponden cosas, pero el apoyo está en eso, en lo que ellos crecen y todo, y así crecimos y así estamos actualmente, de forma recíproca a veces en nuestras épocas o en todo, o hasta incluso en los viajes, ¿no? Una por una u otra por otra, o mamá tú el café y yo el pan, o yo el transporte, y así, ¿no? En otros recursos como en Japón, ¿no? Ella los vuelos y yo el hotel, o sea, es como de forma recíproca todas esas acciones, y no solamente quiere decir en eso, también en cosas que se nacen, esa esencia pura de que tú sabes que tienes ese, no el compromiso, porque eso ya estaba, es más como ese sentimiento que dices, es que ellos me apoyaron y entonces yo lo voy a hacer, porque algo que Y lo te que nace dices, natural. Suar, el amor hacia Sí. una persona. Por ejemplo, yo amo a mis hijos de una forma increíble, como yo creo que muchísimas mamás, y mi mayor preocupación o miedo, que también lo comparto con varias mamás, ustedes Sí. díganme, es qué van a hacer ellos cuando yo no esté. Ajá. Entonces a mí no me pesa de ninguna manera ser abundante con ellas, proveerles y darles lo que necesitan y más, Sí. y las experiencias sobre todo, pero también estoy como muy puntual de que, hey, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres emprender? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Cómo te ves en un futuro? Y estoy duro y dale, porque yo no quiero crear personas que digan, ya no está mi mamá y ahora qué hago. Sí, Y esa entonces dependencia, sufran, ¿no? claro, porque es egoísta darles todo y no darles las herramientas para que ellos puedan generar. Y eso pasa no solo con mis hijos,
con personas cercanas a mí. Yo les digo, ok, primero pues primero les das el pescado, luego les ayudas a pescar, y ya cuando están aprendiendo a pescar ya es como que, pues, es como cuando un niño, ¿no? Va caminando y se cae y te volteas como que no viste para que no llore, pero sí viste obviamente y te duele tu corazoncito, pero tienes que dejar que él camine, que él se levante, claro, para que él pueda seguir avanzando. Y muchas personas pues a lo mejor piensan, ay, qué mala, no levantó al hijo, no corrió, pero estás haciendo hijos fuertes, o claro, personas fuertes. Entonces creo que un líder no solamente te dice, tú puedes, hazlo, te da las herramientas, te va vigilando, pero sí va dejando que tú vayas solo. Y yo siempre este camino de líder lo reflejo como en una montaña. Cuando tú vas caminando y subes un monte, no sé, el Teugli, aquí el pico del águila, el pico del águila, no, el pico del águila, que es el más alto de Ciudad de México. Aunque te ame mucho tu hijo, tu hija, tu esposo, o a tu mamá, o sea, llega un momento en que solo puedes con tu propio peso y te tienes que subir a ti mismo. Sí, es lo que ti platicamos misma el video anterior. para llegar a ese lugar. Entonces, si tú siempre resuelves todo cuando tu hijo hace algo mal o cualquier persona y siempre te ve, lo que dice Suar, como tu comodín, lejos de estarlo ayudando, lo estás afectando, mal acostumbrando a depender y no tener esa independencia para que nadie lo pueda utilizar. Sí, claro, por supuesto, no, y es que aquí entramos con el otro sentido, bueno, y dices, ok, entonces, ¿cómo debo de vivir? Nadie nace con un manual de cómo aprender a vivir la vida. Todos venimos aquí sin un manual, sin una regla escrita, sin algo realmente. Sí, así es, está bien, muchas adelante, gracias. gracias. Entonces nadie viene con ese manual, nadie, absolutamente nadie. Todos venimos aprendiendo de la experiencia, de a lo mejor de lo que nos rodea, buenos consejos. Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces ahí es donde empezamos como esta parte. ¿Pero qué es vivir? Vivir no solamente es hacer y lograr, y no solamente es solo a pasártela bien feliz en todo momento. Por supuesto que no. ¿Qué nos hace fuerte? Vivir la experiencia y saber aprender de ella. Por ejemplo, si viene el caos, saber cómo pensar, cómo analizar, cómo poder tener este pensamiento de poder actuar y no quedarte solamente ahí inerte a ver qué va a pasar o a ver que el tiempo lo solucione, porque eso no es verdad. Tienes que ser responsable y tomar las riendas de tu vida. ¿Vas a seguir siendo espectador o vas a ser protagonista de lo que haces? Y a eso me refiero con el proceso. Muchos esperan que el proceso se lo solucione alguien más para alcanzar el logro que ellos quieren. Pero la realidad es de que si quieres un proceso que realmente aprendas y te vuelvas fuerte y adquieres una conciencia y hasta incluso un nivel de habilidades que te supere a ti mismo, a tu versión anterior, entonces tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y tienes que lograr hacer que eso sea lo diferente. O sea, tienes que salirte de la dependencia ajena y no cargar cosas que no te corresponden para poder alcanzar lo que tú quieres. Y entonces en el vivir está en el estar, en el existir en uno mismo, en saber corregir lo que tú tienes mal internamente y enfrentarlo. Porque si entonces sigues echándole ahí, por ejemplo, a la tierra, a tus emociones, y las sigues evitando, sí, muchas gracias, y las sigues evitando y las sigues reteniendo, entonces cuando menos te lo esperes, solito se va a podrir todo y se va a echar a perder todo. Entonces, de alguna u otra forma es algo súper importante que tú seas consciente de este proceso y tú puedes de alguna u otra forma desarrollar esa capacidad de ser responsable de ti mismo. Y está en eso, en tomar eso. Por lo regular, lo que yo hago para poderlo hacer es escribir, y es algo que me ha enseñado mucho mi mamá, ¿no? En este aspecto de que tienes que escribir lo que piensas para efectuarlo y tener organizado qué es lo que haces, o sea, con qué dirección, con qué proyecto. Mi mamá me dice mucho, a ver, ya tienes un plan, ¿cómo lo vas a ejecutar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué edad? ¿A qué tiempo? ¿Ya? ¿O cuándo? Y es que algo que aprendí es que los tiempos no son perfectos. Nunca va a llegar el momento adecuado y perfecto para empezarlo. Es hacerlo ahorita, no un lunes, no hasta finales de mes. No importa que sea final de mes, no importa que sea un miércoles, no importa que sea un domingo. Tú inicia, tú hazlo, porque el tiempo sigue avanzando. El tiempo está haciendo su trabajo y tú tienes que hacer el tuyo. Entonces los resultados se van a medir conforme a tus acciones. Todo lo que tú hagas repetidamente todos los días es lo que tú vas a cosechar, literalmente eso. Y es ahí donde entramos a que, vuelvo a repetir, no está bien que cuando tú estás comenzando tengas esta parte emocional arraigada
de que si, por Gracias. ejemplo, muchos me dicen, oye, es que, ¿cómo tienes miedo a cobrar? Yo antes tenía miedo a cobrar al principio, decía, es que, ¿cómo voy a cobrarle? Mira, está pasando por esto, está pasando por el otro, pero me decían, y me decía, es que tú ya diste un servicio, tú ya diste tu tiempo, tú ya invertiste tu conocimiento y todo lo que te costó aprenderlo, y entonces te da miedo cobrar lo que tú ya te ganaste con honestidad y justicia. Pues claro que no, o sea, es algo que sí es cierto, y muchos por la pena o por la culpa de querer cobrar, de querer tener esta parte, pues te quedas como que, oye, me da pena porque está pasando por una situación, ok, sí, y tú también, y eso nadie lo ve, solamente ellos ven su propia vida conforme a lo que ellos necesitan y que tú les puedes aportar. Así es, ahorita comentabas de que muchas veces las personas no quieren pasar por el proceso, pero el proceso es inevitable. Sí. No hay manera de ahorrarles el sufrimiento, el cansancio, las desveladas, porque es parte del aprendizaje. Yo quisiera cuidar el corazón de mis hijos o de mis líderes que están empezando y que no tuvieran un no cuando van a ofrecer un servicio, un producto, que todos les dijeran sí a la primera, pero la verdad es que eso no existe. Todo tiene un proceso y no cosechas el mismo día que siembras. Primero siembras y todo tiene un tiempo de crecimiento en lo que se fermenta y echa raíz y crece la semilla, y entonces eso es lo que tenemos que aprender, que hay diferentes estaciones en el año y que hay diferentes ciclos y que tenemos que ser sabios para saber cómo quitar las plagas de nuestra plantita, cómo abonarlo también. El abono como es muy importante, el conocimiento, la educación, la verdad es que es el top 1, el secreto para todo. Educarte en esa área que tú sientes que te hace falta, que te necesita, y trabajarte mucho a ti mismo. Dice que un guerrero no es el que puede vencer a otros o dominar a otros, sino el que se vence a sí mismo, a sus miedos, a sus sombras. Hace ratito, para el otro programa, a ver si hablamos de eso, de nuestras sombras, nuestros demonios, o sea, ¿quiénes somos realmente cuando no somos las personas buenas que la sociedad quiere ver? Claro. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué emociones reprimidas de repente tenemos por conservar este papel de la buena persona? Claro. Ajá, no con esto digo que no seamos buenas personas, todo el mundo yo creo que de su lado bueno es lo mejor, y todos tenemos como esta parte de la esencia, pero no es malo si te enojas, no es malo si pones un límite, no es malo si dices no, y no es malo que digas hoy no puedo, hoy no quiero y hoy no tengo. No, y para cabe eso resaltar que mencionas que hay que ser villanos. Bueno, es que somos villanos en historias mal contadas. Somos villanos porque ya no somos el comodín de esa persona. Somos villanos porque ya no fuimos en la corriente que esa persona busca y espera. Somos villanos porque ya no estamos en base a la elección y a la merced de la otra persona. Entonces no es que seas mala persona, es que únicamente has tomado tu límite y has tomado esta parte de decir, no, espera, mi tiempo, mi vida, mi proceso, mi enfoque, no me importa, y tú haz tus cosas, tú depende de lo que haces, ser responsable. Y entonces aquí es donde pues igual entra otro tema que me gustaría como avanzarle un poco al otro. Por ejemplo, voy a empezar con la metáfora del queso. Dicen que el queso, no estoy hablando del queso que está todo mojado. No, es que por ejemplo que una vez fuimos a Holanda, no, a Ámsterdam, y entonces ahí había un queso de 18 meses y había un queso así. Entonces, por ejemplo, probábamos el queso pues recién, ¿no? El fresco, que nos encanta también, pero esa vez probamos que tenía ciertos condimentos y nos explicaban su proceso y mencionan que hay que pasar por ciertas cosas. O sea, el queso pasa por una transición, al igual que el vino. El mejor vino es el más añejo. Entonces tú también tienes un proceso que no se va a comparar con el de nadie, porque todos tenemos distintas historias, todos tenemos distintos propósitos, todos tenemos una perspectiva diferente de lo que es de estilo de vida. Para otros tener estilo de vida es muy diferente a la otra, para la otra es otro totalmente diferente. Entonces no quiere decir que porque él tenga un estilo de vida tú tengas que hacer también ese estilo de vida, porque es normal que llegues al punto en el que tienen que separarse los caminos. O sea, ya llegan al punto de la estabilidad, ok, pero llega el punto de partida donde dices, es que este es mi estilo de vida y tú toma el tuyo. Y es ahí cuando las personas también ya no congenian y se desesperan, porque dices que porque es su estilo de vida y no el mío, porque ya no apoya el estilo de vida que yo necesito para lo que yo quiero. Es esa dependencia como del proceso. Claro, y pues bueno, en conclusión, no seas buena, no seas bueno, sé inteligente, sé sabio,
sé generoso, sé bondadoso, pero hazlo en equilibrio. Si se dan cuenta, la justicia tiene una balanza, porque si se inclina más de un lado o de otro, entonces no es justicia. No se escucha. Tiene que tener como una balanza específica. Entonces, sé equilibrado, sé balanceado, No dar mucho, da pero tampoco. ayuda, De hecho, en la cábala, ¿no? comparte, Bueno, sé- en la Torah también menciona sé que, por equilibrado, ejemplo, cuando das acá, que es dar ofrenda a alguien más, de todo lo que tú ganas, tienes que dar el 10% para que no empobrezcas. O sea, hasta incluso ahí aplicar el esa límite ley de ser del generoso. límite. Sí, porque dices, bueno, y ser generoso. Y hay algo que veníamos también hace mucho tiempo platicando, pero que también dice la Torah, la Biblia, en el cual dice que el que da de más hasta incluso le estás dando el pan de la vergüenza, porque entonces ya no está aprendiendo a ganar su dinero, sino se lo está ganando por pura vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque si es una persona sana, que está en todas sus capacidades de trabajar y de poder hacerlo y no lo hace, entonces literalmente está perdiendo todo su talento y se está oxidando él solito por dependencia de alguien más que sabe que se lo va a solucionar. Come. Aparte, tenemos que tener como una inteligencia y una buena relación con el dinero, porque cuando una persona nació pobre o viene desde abajo, pobreza material me refiero, estoy hablando de pobreza material y también pobreza mental, porque va ligado una cosa con otra, porque por eso hablamos mucho de la educación, porque es una riqueza mental que te puede llevar a una riqueza material. Pero Sí. cuando vienes desde abajo y tienes pobreza material, pobreza mental, y vas creciendo en edad, Energía pero negativa. vas creciendo en edad, pero no vas creciendo en riqueza material, en conocimiento, tienes una mala relación con el dinero, porque dices, es que el dinero se hizo para gastar, es para despilfarrar, entonces el dinero es para solucionar males, y entonces piensas que no es normal tenerlo ni conservarlo. Entonces te acostumbras a vivir endeudado, no tengo, no hay, no tengo, y cada que tienes ves la manera de desaparecerlo. A mí me ha pasado muchas veces. Al principio creo que a Sí, todos. es como una Sí. parte, pero tienes que hacerte consciente y responsable y decir, a ver, no, si yo quiero tener una libertad financiera, no es gastar todo lo que llega. Tengo que aprender a ahorrar, a administrar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque yo te lo digo, no, porque lo vas a aprender, porque hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, léanlo, está Hasta buenísimo. incluso si y no nos lo tienen en el habla- libro, en audiolibro para los Sí. que quieren empezar. Nos habla del proceso de no tener nada a irlo teniendo y cómo irlo conservando. Entonces hay que ponerlo en práctica. Y pues bueno, este capítulo va a ser todo por hoy. Es como, lo queremos hacer como pequeños fragmentos de temas. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre depender de alguien o hacer responsable de algo a alguien o ser malos por primera vez? Un villano todo también ser memorable. consciente. ¿Les gustaría ser villanos memorables y por qué? Y pues bueno, por nuestras partes todo. Buen provecho si están comiendo. Un beso, un gusto Excelente estar siempre tarde. aquí conversando con su Arcita. También igualmente. Mentes y mundos diferentes aquí. Excelente día. Bye.